¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este jueves taurino desde la Maestranza, la cantina taurina por excelencia en Guadalajara. Ahora con una novedad, vamos a hacer una serie de cápsulas de clínicas taurinas para conocer un poquito lo que es el origen del toro y el origen del toreo, y cómo lo conocemos actualmente, por supuesto. Espero que el proceso cronológico que vamos a hacer les sea suficientemente claro para que lo entiendan, y si no, sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios nos serán de mucha utilidad, por supuesto, para mejorar para ustedes. Y vamos a empezar por el origen del toro, que es un origen mitológico, un origen antediluviano, que viene desde Asia hasta Europa y de Europa hasta después a América, como ya podemos hacerlo así rápidamente platicado. Pero el toro siempre ha sido un animal muy venerado por las civilizaciones antiguas. Aquí tenemos el toro alado de los babilónicos o babilonios. Tenemos el Zeus, que se disfrazó de toro blanco para raptar a Europa. Esto dentro de la mitología griega y la mitología egipcia. Tenemos el buey Apis, también muy reconocido y muy venerado en la cultura egipcia. Tenemos el famoso y muy conocido Minotauro de Creta, que fue muerto por Teseo, que ahí se ve luchando con el Minotauro Teseo, donde podemos incluso imaginar que o hacer una analogía coloquial, por supuesto, de que fue el primer matador de toros. Teseo mata al toro Minotauro. Y aquí un ejemplo más o menos de lo que era el uro contra el toro actual de Lidia. Este es el toro actual de Lidia y este es el tamaño que tendría o que tuvo el uro en aquellas épocas, en aquellos tiempos. Una teoría muy especial, muy particular de Pepe Alameda, que no nos parece tampoco insensata, donde dice que la pantorrilla de Florinda y el origen bélico del toreo tiene que ver con un romance entre el rey Rodrigo y la hija de don Javier, que era el gobernador del sur de España, y tenía una hija muy guapa que se llamaba Florinda. Entonces el rey Rodrigo la seduce y en represalia don Javier, que era entonces también general de los ejércitos de don Rodrigo, deja entrar a los musulmanes por el sur de España, provocando así 8 siglos de dominación o de estadía de los musulmanes en España, donde hubo una transculturización entre los españoles y los musulmanes. Aquí una escena de las guerras que entonces se llevaban a cabo de los musulmanes contra los españoles, o moros contra cristianos, como ustedes lo quieran saber, porque así coloquialmente así se conoce. Después, durante el proceso de lo que sucedió de la invasión de los musulmanes en España, para tener el brazo fuerte y también estar ágil en el uso de la lanza, se empezaron a lancear toros salvajes entonces, que no estaban como actualmente los conocemos, en ganaderías estables, en ganaderías controladas. Era un animal salvaje. Entonces se le cazaba, se le alanceaba, se le mataba, por supuesto se le comía, y servía de ejercicio para tener el brazo fuerte y cierto y seguro para la guerra contra los españoles, y los españoles contra los musulmanes. Aquí vemos a un musulmán también alanceando un toro. Estas son parte de la colección de la tauromaquia de Goya, de Francisco de Goya y Lucientes. Aquí una escena de ya después, pasado el tiempo, en las treguas de los españoles y los musulmanes, se realizaban en las partes centrales de cada población un espectáculo de alancear toros y torearlos. ¿Con qué los toreaban? Con sus capas, que era un atuendo de vestir. El atuendo de vestir de la capa que traía el mozo de estribos, que ayudaba al caballero, pues ese era su engaño, porque el toro ya entonces mostraba interés por lo que se mueve, no a lo rojo, ni a lo amarillo, ni a lo azul. A lo que se mueve es a lo que el toro le embiste. Entonces, con sus capas, los mozos de estribo hacían el quite a su caballero para que no fuera a resultar herido
tanto el caballo como el caballero. Entonces, las fiestas de poblaciones pequeñas y de otras ciudades, para celebrar incluso los triunfos de guerras, los nacimientos de reyes, de príncipes, bodas, por supuesto, de la nobleza. Así fueron sucediéndose 8 siglos, desde el año 711 que entraron los musulmanes a España, hasta 1492, que fueron expulsados de España los árabes, y entonces surgió la España ya más nacionalista, por supuesto, y empezó a surgir nuevas monarquías, y así sucesivamente fuimos conociendo reyes. Este es otro espectáculo que le llamaban de cañas, emulando la ocasión en que tenían que pelear los batallones de la caballería española con la caballería musulmana, pero lo hacían con cañas, con palos, solamente para simular la guerra, y lo hacían en las plazas mayores de las poblaciones grandes como Toledo, Madrid, Sevilla, en fin. Y así hacían sus celebraciones públicas. Posteriormente ya se crearon plazas de toros, pero esto ya sucedió después de que, no teniendo más descendencia, Carlos II, rey de España, porque le decían el jorobado o el hechizado, tenía problemas de procrear hijos, y entonces nombra a un sobrino nieto, que es Felipe de Anjou, o Felipe V, que se nombró Felipe V, y este Felipe V, en 1700, que llega a reinar España, pues se contraría contra la costumbre de alancear toros, y le pide a la élite caballeresca que no siga alanceando toros, que le pareció un espectáculo pues, sangriento. Entonces les pide que no lo sigan haciendo. La corte, por supuesto, los miembros de su corte así lo hacen, y entonces el alanceo de toros se suspende. Pero ¿qué sucede? Los mozos de estribo, acostumbrados allá con sus capas salirle al toro, pues de esa manera, y ellos dijeron, bueno, nosotros ya podemos salirle al toro con nuestras capas. Se empezaron a crear plazas especiales para llevar a cabo estos espectáculos taurómacos, y aquí vemos, por ejemplo, cómo la antigua muleta era la misma capa, con un palito, la montaban en la muleta para poderlo matar, porque antes se mataba alanceándolo desde el caballo. Ahora ya tienen que usar capas y muleta. Y entonces se viene desarrollando una serie de actividades para lidiar y matar a los toros, o alancear, o matarlos a pie con la muleta. La muleta en un principio era cuadrada, no como la conocemos ahora. Y lo mismo era blanca, azul, verde o amarilla, o qué sé yo, de qué colores serían, grises, pero no era roja como la conocemos actualmente. Aquí vemos cómo está el mozo de estribos ayudando al ya entonces picador, ya no alanceador, sino picador de toros. Estas gráficas son de 1790 más o menos, de un pintor que se autonombra Carnicero. Aquí vemos también cómo la muleta está montada, o el capote está montado sobre un palo para simular una muleta. Esa es la muleta que se tenía antiguamente. Y con el capote pues empezaron a hacerse suertes diferentes con el capote. La Verónica es la más antigua. ¿Por qué? Porque era el lance prioritario para lidiar y quitarse el toro de encima, el toro de expulsión que se llama. Entonces la Verónica es esta, la Verónica es la forma en que se presenta el capote ante el toro, como la Verónica presentó el lienzo del rostro de Cristo ante el público que estaba en esos momentos presenciando aquellas escenas terribles. Entonces por eso se llama la Verónica. Y aquí vemos una imagen del primer matador de toros reconocido como tal, Francisco Romero, de Ronda, en la parte sur de España, lo que es Andalucía ahora, donde se fundó, por cierto, el primer estado andaluz, que se llamó Al-Andalus. Entonces es el primer matador registrado en la historia como tal, y este es su nieto, Pedro Romero, que fue uno de los grandes toreros de los que mostraron técnica, enseñaron a muchos otros toreros de la antigüedad, y así poco a poco se fue formando el repertorio de toreo de capa,
el repertorio de toreo de muleta, lo poquito que se hacía de muleta era para fijar al toro. ¿Qué es fijar al toro? Pues era el trapo con que se engañaba al toro, que el toro lo viera, porque le viste lo que se mueve, lo decíamos. Entonces con esa intención fijaban al toro y entonces lo tiraban a matar, o lo mataban recibiendo. Eso ya lo comentaremos posteriormente. Y esta es una litografía muy famosa de Pepeillo, el primer matador de toros, uno de los primeros matadores de toros que escribió su tauromaquia, la primera tauromaquia de las reglas de cómo lidiar y qué hacer ante toros y ante circunstancias de cada toro, porque cada toro es diferente. Pepeillo escribió su tauromaquia. Y otro gran torero de la época es Francisco Montes Paquiro. Francisco Montes Paquiro, incluso de ahí viene el nombre de Montera, de su apellido Montes. La montera, el atuendo que usan los toreros, por eso se le llama montera, porque él le dio otro diseño, otra dimensión, otro origen más estético, y lo usaban pues para que cuando cayeran de cabeza no se golpearan la cabeza, para eso era protector. De eso usaban por eso también las grandes moños de su cola de torero, era natural. Hoy ya usan un añadido, ya no es natural, otros la usan natural. El Pana, en paz descanse, el maestro Pana, usaba su cola natural. Pero ya desde entonces, el año principios del siglo XX, se empezó a dejar de usar el añadido como tal, se cortaron la coleta y se ponían una postiza. Y así, sucesivamente fueron creciendo las suertes del toreo con el capote, surgiendo las suertes del toreo con la muleta. La muleta empezó a tomar otra forma que la conocemos actualmente, no como la que vimos hace un momento. Y así vamos a ir viendo ahorita es un proceso de cómo se usa el capote y cómo se usa la muleta, y dando algunas bases técnicas del desarrollo y la evolución del toreo. Y bueno amigos, como comentábamos el segmento pasado, la capa que era un atuendo de vestir de la época de los siglos XIV, XV, se empezó a utilizar como instrumento para tocar al toro, para distraer al toro y salvar al caballo y caballero de cualquier percance. Y empezó a surgir lo del primer pase que se bautiza la Verónica. La Verónica, como decíamos, es un instante en el que la Verónica muestra el lienzo con el rostro de Cristo y hace esta expresión con los brazos. Por eso se le llama la Verónica. Y la Verónica se entrega de esta manera. La media Verónica es una Verónica recortada para rematar la serie de capotazos que se están instrumentando. Lógicamente, en la antigüedad, en el siglo XVI, XVII y todavía el XVIII, no se toreaba como se torea hoy, se toreaba sin mucha quietud, porque el toro era muy brusco, entonces la técnica estaba muy incipiente, entonces se toreaba mucho desde los pies, desde arriba. Se toreaba hacia arriba y poco a poco se fueron dando cuenta de cómo viste el toro, qué es lo que ataca, fueron poco a poco dando de técnica al toreo de capa para torear como se torea hoy. Ya para entonces ya también se había inventado el quite de frente por detrás, que es una Verónica de espaldas. Entonces el quite de frente por detrás que se usaba en aquellas épocas también, ya entonces lo pegaba Pepeillo, el que escribió la primera tauromaquia, frente por detrás. Se trata de revolera porque es como un arrebol de una falda, por eso se llama revolera. Poco a poco se fue desarrollando el toreo de capa, en tanto la muleta seguía siendo un instrumento solamente para fijar al toro y matarlo. No tenía otra función la muleta. Se basaba el toreo mucho en los quiebres, en los galleos, en el toreo
En el toreo de capa, especialmente el quite por frente por detrás, las navarras, ya se ejecutaban las navarras, y eran muchos adornos y afarolados y recortes a una mano, que era el toreo de muleta, perdón, el toreo de capa de aquella época. La muleta, como decía, pues era un instrumento solamente para fijar el toro y matarlo. Así es que la muleta, como vimos en el segmento pasado, pasó de ser una muletilla cuadrada, montada sobre la misma capa, montado sobre un palo, para poder matar al toro, fijarlo y poderlo matar de pie, cuando se suspendió el arancel de toros que Felipe V pidió a la corte que ya lo hiciera. Así es que la élite caballeresca desapareció y el toreo a pie apareció con el toreo de capa inicialmente y originalmente. Seguiremos comentando con ustedes ahora lo que es la muleta. Bien, pues ahora dándole continuidad a la cronología de la faena del toreo. Primero el capote, después la muleta. La muleta, como mencionamos, era un simple trapo montado sobre un palo. Ya luego se fue modificando, se fue evolucionando tanto el toreo como la forma, tanto la forma como el fondo. Entonces, de iniciar se toreaba también sobre piernas, sin que el toro pudiera tener la posibilidad de vestir con la viveza. Era simplemente, prácticamente, quitárselo de encima y el toreo de expulsión. El toreo natural, por eso se llama natural, porque se toreaba, salía el torero con la muleta a la izquierda y la espada a la derecha, y esto es toreo natural. Entonces, lo que hacían era darle un paso para acá, darle otro paso para allá, y así sucesivamente. No existía el toreo redondo. El toreo redondo ya apareció hasta 1910, 1920. El primero que lo intentó fue José Víctor Gallo. Después hubo uno que lo evolucionó terriblemente, que fue Manuel Jiménez Chicuelo. Y de ahí, pues, como lo conocemos actualmente, Manolete, Garza, Soldado, Silverio, Palmilla y todos los grandes toreros de la época. Entonces ya se empezaron a quedar quietos, se dieron cuenta que el toro podía vestir en circular, dándole naturales, tratando de quedarse lo más quieto posible en redondo, el toreo redondo. Luego surgió el toreo de ponerte donde pasa el toro. Esa era la técnica antiguamente. Toreaban aquí y por aquí pasó el toro. Ponerte donde pasó el toro. Donde pasó el toro se ponía. Y ahora se torea usando un pie como eje. El toro ya es más dócil, más noble, y viste con más claridad. Se presta porque tiene más recorrido. No todos, por supuesto, pero el toreo moderno es basado en el toreo redondo sin moverse. Entonces era pegar natural, usar la pierna como eje, girar, dar el otro natural y así sucesivamente sin mover los dos pies, solamente utilizando uno como eje. Entonces, la evolución del toreo de la muleta pues prácticamente duró 2 siglos, del siglo XVIII, XIX, principios del XX, con la única intención de matar al toro, de pegarle 5 muletazos o 4 muletazos y matarlo. Esa era la intención de la muleta. Ya su evolución del toro de muleta vino inicialmente con el Gallo, después con el Chicuelo, Manuel Jiménez Chicuelo, después el que puso de boga el toro de muleta fue el maestro, el monstruo de toros, Manuel Rodríguez Manolete, y ahí en adelante todos los toreros que ya ustedes deben de conocer, y si no, pues aquí dice la historia para que los conozcan. Y hoy actualmente se torea tan bien, tan perfecto, tan en redondo, tan templado, tan estético, con la muleta ya muy bien definida su forma, su tamaño, todo, pues ahora es más difícil que un toro se les pueda ir a los toreros que tienen esa cualidad de sacar los pasos que trae cada toro y hacer una faena interesante. Por eso es importante ver el toro para poder aclarar lo que hace el torero.
Hay que ver el toro, importante, ojo, aficionados. El toro es importante, ver al toro para ver y aquilatar lo que hace el torero. Por eso es importante conocer toda esta evolución que de forma muy sucinta se las estamos explicando aquí, pero seguramente a ustedes les va a interesar más y hay que leer, hay que investigar y hay que ver y observar cómo torean los toreros y cómo ejecutan sus pases cada uno de ellos. Que hay toreros muy personales que tienen un don especial para hacer ciertos multazos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podemos platicar con ustedes hoy, este día. Les agradecemos mucho su atención, por supuesto sus comentarios, como se los he comentado, sus comentarios, sus sugerencias, sus puntos de vista serán importantes para nosotros. La próxima semana. Y la próxima semana continuaremos, por supuesto, dependiendo de lo que ustedes nos escriban en los comentarios, vamos a hacer lo que ustedes nos indiquen para darle seguimiento a este proceso de conocimiento y evolución del toreo de capa y muleta.